Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la vacancia presidencial y en específico de la causal tan polémica de incapacidad moral del presidente. En primer término es importante afirmar que la Constitución de 1834 por primera vez instituyó esta figura de la vacancia presidencial. Posteriormente, la Constitución de 1839 estableció la causal de incapacidad moral como una causal para poder vacar al presidente de la República. Desde los inicios de nuestra república hasta la actualidad, solo en 3 oportunidades se ha usado esta figura y se ha vacado al presidente. En primer término, en el caso del expresidente José de la Riva Agüero. En segundo lugar, en el año 1914, en el caso del expresidente Guillermo Billinghurst. Y por último, en el ya muy conocido caso de Alberto Fujimori, en el año 2000, que el Congreso, después de rechazar su renuncia por fax, decidió vacarlo por incapacidad moral. En la doctrina constitucional se cuestiona esta figura de la incapacidad moral porque se dice que es muy ambigua, muy laxa, que no permite tener parámetros objetivos para decidir si en efecto el presidente de la República merece ser vacado o no. A diferencia de las otras causales que no admiten contradicción y que son criterios objetivos, la incapacidad moral no tiene criterios objetivos, sino que en realidad se presta mucho a la interpretación y a los criterios discrecionales que nuestros padres de la patria pueden tener. Por esa razón, muchos dicen que esta es una arbitrariedad y que por tanto no se debería entender a la incapacidad moral en el sentido de falta de moralidad, sino más bien se debe entender a la incapacidad moral como incapacidad mental. Y es que ese fue el sentido literal y el sentido lógico que le proporcionó la primera constitución que incorporó por primera vez esta causal, la Constitución de 1839. Si interpretamos a partir de esta constitución esta figura de incapacidad moral del presidente como una incapacidad mental, evidentemente tendríamos ya parámetros objetivos, porque se podría determinar si el presidente es incapaz mentalmente o no lo es, y por tanto habría mayor rigurosidad para poder vacarlo. Es importante incluso determinar que sería contraproducente con la lógica del artículo 117 de la Constitución el que exista una vacancia por incapacidad moral meramente por una conducta tal vez moralmente reprochable, dado que el artículo 117 establece una suerte de blindaje al presidente de la República y establece cuáles son las razones por las cuales el presidente podría ser acusado durante su mandato. En ese sentido, considero personalmente que la figura de la incapacidad moral debe entenderse por incapacidad mental, para que haya mayores criterios objetivos y que por tanto el presidente de la República pueda ser vacado eventualmente, pero no por discrecionalidades políticas o por fútiles motivos. El procedimiento de vacancia es bastante sencillo. De hecho, el reglamento del Congreso por primera vez estableció un procedimiento ad hoc para poder vacar al presidente de la República en el año 2004. El paso primero es básicamente presentar una moción de orden del día con no menos del 20% de las firmas del número legal de congresistas. Se debe establecer los fundamentos de hecho y de derecho. Además, se debe adjuntar las pruebas o los documentos necesarios para poder acreditar esta incapacidad moral del presidente de la República. En segundo lugar, para admitir a trámite esta moción de orden del día se necesita la votación de no menor de 40% de los votos de los congresistas hábiles en la sesión. Además, el tema de la votación y el debate, evidentemente, o debate y votación de esta moción de orden del día en el Pleno debe efectivizarse, debe realizarse no antes del tercer día ni después del 10º día de haberse admitido la moción de orden del día. Esta figura o este lapso de tiempo se denomina el periodo de enfriamiento parlamentario, pues permite que los congresistas puedan eventualmente desistir de poder o intentar vacar al presidente de la República. No solamente es parte de esta figura parlamentaria, sino también existen otras figuras parlamentarias que tienen o se conciben en sus regulaciones este periodo de enfriamiento parlamentario. Para poder vacar al presidente de la República necesariamente debe haber la votación de más del 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 congresistas. Además, es importante considerar que el periodo de enfriamiento parlamentario puede ser dispensado muchas veces.
siempre y cuando exista el acuerdo de los congresistas, precisamente el acuerdo de 104 congresistas, esto es 4/5 de los congresistas, el número legal de congresistas, y por consiguiente se podría eventualmente votar y debatir y votar la moción de orden del día de forma mucho más célere. Solo así, si se cumplen estos procedimientos, se va a poder vacar al presidente de la República. Una vez que se emite la resolución del Congreso, lo que procedería es básicamente que se publique en el Diario Oficial del Peruano, y el presidente de la República, en ese caso, el que era presidente de la República, ya no seguiría ocupando ese cargo, y por tanto tendría que seguirse la línea sucesoria presidencial. Recordemos que existen presidentes, vicepresidentes, y eventualmente, si es que no existe un vicepresidente apto, tendría que el presidente del Congreso asumir la presidencia y convocar a elecciones.